ahora mismo en casi todas las áreas de la neurología hay investigación sobre inteligencia artificial, y hay publicaciones. Entonces, ¿en qué ámbitos se está trabajando con inteligencia artificial en enfermedades neurológicas? Uno muy importante es para el diagnóstico y la interpretación de pruebas, ¿no? Pues, por ejemplo, las pruebas de imagen, las pruebas neurofisiológicas, todo eso, si tú tienes un sistema por el que puedes analizar muchas, cientos, y te puede de ahí extraer qué es lo más significativo en una determinada enfermedad, puede ser muy útil. O sea, nosotros lo vemos como algo muy positivo. O sea, te digo, pruebas de imagen, por supuesto. Seguramente en no mucho tiempo pruebas neurofisiológicas, pruebas analíticas de sangre, ¿no? Si tú puedes analizar muchísimos parámetros en pacientes, posiblemente saques un perfil de determinados valores, y eso hacerlo de forma manual o tal es muy costoso, pero en un futuro no muy lejano se va a aplicar prácticamente a todas las enfermedades neurológicas y generales, seguro. Y va a ser una ayuda importante a la hora de interpretar mejor las pruebas con más especificidad respecto a lo que es el diagnóstico de una enfermedad, de esta y de otras neurodegenerativas, por supuesto. No es que sea un test sanguíneo, pues yo qué sé, como cuando hacemos la hepatitis, que dices, ¿hepatitis positiva o negativa? No es eso. Este artículo en particular y esta noticia viene derivada de un estudio que se ha hecho con unos 400 muestras o así de pacientes y de controles, en los que se detectan ciertos fragmentos de ARN y de otras moléculas en la sangre. En concreto creo que me parece que eran 8 parámetros, 8 microARNs. Entonces se miraba, mediante técnicas de inteligencia artificial y de computación, qué era lo más específico para los pacientes que tenían ELA. O sea, qué combinación de esos valores se correlacionaba más con un diagnóstico de ELA. Entonces se vio que había una buena correlación, pero esto todavía le quedan fases por cubrir. Pues, por ejemplo, lo que se achacaba un poco a este estudio era que hacía falta un estudio longitudinal. ¿Eso qué quiere decir? Mirar en diferentes momentos de la enfermedad. Porque claro, si tú tienes un diagnóstico que te va muy bien, pero cuando tú tienes ya una enfermedad diagnosticada por criterios de otras características, no es tan útil como si lo puedes utilizar de una forma más precoz. ¿Y qué pasa cuando es más precoz? ¿Cómo va evolucionando en los pacientes? Es decir, todavía le queda un poquito para pasar a la fase ya de validación clínica como herramienta diagnóstica. ¿Ese tiempo que podría ser? Yo no sabría decirlo, no es un estudio de nuestro medio, es un estudio de otros países, entonces no te lo podría decir. Pero sí que te digo que en esta línea se está haciendo investigación de muchas cosas. Nosotros aquí en Isabial, bueno, con unos investigadores que se dedican a investigación básica y que utilizan ese tipo de técnicas para otras enfermedades como Alzheimer, queremos ver un proyecto que vamos a empezar un poco una fase primera y bastante preliminar de una cosa que no es como esta, pero es parecida. Es ver en sangre ciertos biomarcadores que tienen que ver con células del sistema nervioso, no solamente neuronas, sino células de Schwann y otras células, para ver si conseguimos encontrar un perfil o una huella que deje la enfermedad precozmente, ¿no? Y bueno, esto se está investigando a muchos niveles y posiblemente en un tiempo se llegarán a unos test de sangre, pues igual que pasa ahora con el Alzheimer, que sabéis que ya hay test sanguíneos que permiten corroborar un diagnóstico que antes, bueno, precoz o no tan precoz, pero cosas que para antes a lo mejor decíamos por mediante punción lumbar. Y había que analizar líquido cefalorraquídeo, que es un mucho más traumático para el paciente, y ahora ya esto se ha validado, o como para medir los neurofilamentos en ELA, que hasta ahora los estábamos midiendo sobre todo en líquido cefalorraquídeo, que es una medida que nos sirve para ver neurodegeneración y ver cómo van los enfermos, ¿no? Por ejemplo, pues los que estamos tratando para SOD1 y estas cosas, y ahora ya lo tenemos también en sangre. O sea, se van buscando moléculas que permitan saber que se relacionen con el diagnóstico y con el estado del enfermo también, con el estado evolutivo del enfermo. Son técnicas que posiblemente en no mucho tiempo, y a lo mejor estamos hablando de, por ejemplo, de 2 o 3 años, se puedan ya implementar en la práctica clínica. Igual que ha pasado un poquito pues, con otras enfermedades, como con el Alzheimer.
Pues mira, este ensayo es un ensayo en el que yo conozco porque participo en él. Es un ensayo que estamos cercanos a llegar a los 50 pacientes. Nuestro objetivo era meter 100. Probablemente no vamos a llegar a 100, pero bueno, sí que queremos meter por lo menos 50 porque eso sí que nos permitiría ya analizar algunas conclusiones. Y estamos cercanos. Bueno, queremos que de aquí a final de año a ver si podemos meter los pacientes que quedan. Durante este tiempo, pues los pacientes que van entrando se les va haciendo todo el protocolo del ensayo, pero nosotros seguimos con un ciego cerrado. Yo no sé qué pacientes se han tratado y qué pacientes no se han tratado, ni tampoco sé los resultados del estudio neurofisiológico que hacen a los pacientes. Nosotros somos evaluadores que tenemos que ser ciegos a eso. Es decir, el paciente que cuando hacen el electromiograma va bien o va mal, yo no lo sé. Yo les veo a ellos y los exploro, pero no puedo saber si han llevado tratamiento, si no lo han llevado, porque eso sería un sesgo para la evaluación. Entonces se hace de esa forma. Si podemos alcanzar los 50 pacientes, ¿y para eso qué nos hace falta? Nos hace falta pacientes que tengan ELA diagnosticada y que no tengan otras enfermedades que puedan interferir en el estudio. Pues por ejemplo, diabéticos no pueden ser porque tienen neuropatía e interfiere. Que tengan hasta 70 años y que puedan levantar la punta de los pies. O sea, para nosotros ese es el parámetro fundamental. ¿Por qué? Porque la que analizamos son los músculos que elevan el pie y que mueven este dedo de la mano, pero el que califica o no para entrar en el ensayo es elevar. Yo ahora esta semana he visto un paciente de otra comunidad autónoma que no podía elevar la punta del pie, de un pie sí, pero el otro no, y no lo hemos podido meter. Entonces nos hace falta ese tipo de pacientes. Pacientes que en el músculo que se llama tibial anterior, que es el que hace este movimiento, puedan hacerlo. Bueno, primero tenemos que ver qué resultados tenemos con esta y si los resultados justifican avanzar a otra fase en la que tratemos, por ejemplo, otros músculos que sean más importantes. Si los resultados lo justifican y hay una diferencia que sea importante entre los pacientes tratados o no, pues entonces nos daría pie a intentar buscar otros músculos, pero eso aún no lo sabemos. A mí sabes que soy bastante prudente en ese sentido, no me gusta dar noticias que no podemos asegurar, porque sacar titulares es muy fácil, ¿sabes? Sacar titulares es sencillísimo, pero luego hay que ver qué hay detrás de todo eso y hay que, pues no sé, ser fiables en lo que decimos. Esto es la investigación, eso es la investigación. ¿Cuándo no pasa esto? Pues no pasa esto cuando uno descubre algo tan potente para una enfermedad que con un ensayo lo tienes hecho. Pero desgraciadamente para enfermedades neurodegenerativas eso no pasa ni va a pasar. O sea, ya os podéis imaginar que con toda la investigación que hay en el mundo de tantas neurodegenerativas que comparten procesos y tal, no vamos a encontrar un día la panacea. Ojalá que fuera así, pero me temo que eso no va a ser así. Lo que vamos a ir encontrando va a ser cosas que permitan ir ralentizando la enfermedad y con el tiempo se irán sumando más cosas que ralenticen la enfermedad para que cambie. Aunque no nos demos cuenta, eso ya lo estamos haciendo. Porque desde que yo empecé a trabajar con esta enfermedad hace 30 años, ahora la supervivencia y la forma de vida de los pacientes ha cambiado muchísimo. Por las medidas terapéuticas que se han ido introduciendo. Cuidados respiratorios, nutrición, tal, fármacos, pues todo eso ya está cambiando. Solo que cambia a una velocidad que no es la que vosotros ni nosotros los médicos quisiéramos. Pero esto va cambiando. Y la persona que se diagnostica hoy tiene muchas más posibilidades de supervivencia y de una calidad de vida que se diagnosticó hace 30 años. No tiene nada que ver. Entonces, por eso tanto tiempo, pues porque es un tratamiento en el que probablemente vamos a encontrar algunos resultados, o esperamos o confiamos, pero no van a ser tan espectaculares como para que un paciente se ponga esto y se cure. Porque si eso fuera así, ya lo habríamos encontrado. Y esto va un poco en relación con algunas de las cosas que hablaremos sobre fármacos y tratamientos que ya existen para otras enfermedades y que se aplican a esta. Que no quiere decir que no puedan ser útiles, pero no cabe esperar, si es un fármaco que ya se está utilizando, que probablemente alguna vez ya ha tomado el paciente por otros motivos, que sea espectacular. Pues hombre, probablemente si conseguimos demostrar que tiene efecto lo demostraremos, pero será algo para añadir a más cosas. Esto es un tratamiento que es una línea nueva de tratamiento, diferente, y trata más de regeneración, ¿no? Hasta ahora lo que hemos intentado es ver que las células no se mueran,
¿Por qué? Porque es lo más accesible. Esto ya lo que intenta es regenerar las sinapsis, que son el punto de conexión. En realidad es algo que afecta a muchísimas enfermedades diferentes, no solamente a ELA. Pero este ensayo todavía es una fase bastante preliminar. Es decir, los investigadores lo publican y lo cuentan pues como algo nuevo, y es verdad, es una línea, es otra forma de abordar la enfermedad que a lo mejor si tiene algo de resultado es complementaria a otras, pero han acabado en fase 1. En fase 1 significa que es en voluntarios sanos a los que se da un fármaco para ver que no sea tóxico. O sea, esa la tienen acabada y esa, pues han visto que el tratamiento va bien y tal, y ahora están empezando con fases ya para intentar ver si es efectivo, si modifica la enfermedad. Con lo cual todavía es una fase muy preliminar, pero eso no quiere decir que no sea una vía interesante para explorar, porque bueno, pues a lo mejor si puede reforzar la sinapsis, aunque la neurona no esté recuperada del todo, pero ayuda un poco. Bueno, puede ser útil también, pero todavía esto es bastante preliminar. Habrá que ver si luego, además de eso, demuestra que va haciendo cosas para la enfermedad. Pues esto es una cosa que es bastante interesante, ya no tanto por el ensayo, que también, pero sobre todo por el hecho de la creación de este tipo de plataformas, porque esto que el TRICALS es la asociación, la organización que aglutina a los ensayos clínicos y a la investigación en ELA. Es una organización importante, va muchísima gente a los congresos del TRICALS, o sea que esto se mueve, hay cosas que se están haciendo. Entonces lo que se hace con esta plataforma es meter datos de enfermos para poder seleccionar pacientes mejor a la hora de hacer ensayos y tener acceso a muchos pacientes. Entonces, ahí se meten características de los pacientes de forma que cuando un investigador va a hacer un ensayo puede ya rápidamente o con mucha más agilidad de lo que sucede ahora, encontrar qué pacientes podían ser candidatos para ese ensayo, reclutarlos, pacientes de diferentes sitios. Es decir, que el objetivo de todo es agilizar el desarrollo de los ensayos clínicos. Y particularmente del que nombráis ahora, que es con carbonato de litio. El carbonato de litio es una sustancia que se ha probado en muchas enfermedades neurológicas, enfermedades degenerativas. De hecho, es un tratamiento para algunas, como, bueno, no neurológicas, pero del sistema nervioso, como por ejemplo la psicosis maníaco-depresiva, se trata con carbonato de litio, porque es un estabilizador de las membranas, porque evita las descargas de sustancias muy acusadas. Entonces, es algo que se ha probado en diferentes enfermedades. Entonces, pues ahora se va a hacer este ensayo con esto en pacientes que se traten de ELA con los resultados. Pues bueno, es posible que haya algún tipo de pacientes. Ellos en particular están buscando un tipo de pacientes concretos que puedan beneficiarse más de esto, y bueno, se va a empezar un ensayo de esto. Y bueno, pues sí, lo mismo os digo que con otros es otra línea, y si aporta algo en cuanto a este iría más en línea de estabilización de la enfermedad, ¿no? El otro es más de regeneración, pero bueno, pues ahora mismo... Diferentes formas de abordaje. Efectivamente, aquí tenemos un nudo, tú tienes un nudo muy grande, entonces tienes que intentar ir soltando por algunas partes. Entonces tú puedes empezar por este lado, por este, ¿no? Nos ponemos aquí en una mesa con un montón de cosas, pues tú vas desliando por aquí, yo por allá, y a lo mejor eso hace que el nudo sea más pequeño o lo deshace del todo, ojalá, ¿sabes? Pero bueno, eso es muy importante en neurodegenerativas. Hay muchísimos procesos en la célula que están dañados y hay que intentar entrar por muchos sitios, por muchas puertas. Y esto, pues bueno, va a servir para muchas cosas, para seleccionar pacientes, para poner más proyectos en marcha, que eso es muy costoso y a veces es muy caro también, ¿sabes? Entonces, pues bueno, todo eso puede permitir que la investigación avance más rápido, para darle velocidad. Es un poquito parecido, bueno, parecido, no parecido. Son fármacos que ya se han usado, es ciprofloxacino y celecoxib. Son fármacos habituales para tratar infecciones, para tratar inflamación. Y lo que se plantean los investigadores es si juntando estos dos medicamentos se puede hacer que la enfermedad vaya más lenta o mejorar la viabilidad de las motoneuronas. Estos sí que tienen una fase 2A ya finalizada. En las fases 2A los ensayos miran seguridad en pacientes enfermos. Hemos hablado que en la fase 1 es seguridad en personas sanas, voluntarias.
En la fase 2 ya se hace sobre pacientes, porque lo primero que tienes que ver es que no dañes a los pacientes antes de darles algo. Entonces esa fase ya la tienen también cubierta, que no daña, que por la parte ya lo sabemos porque son fármacos que utilizamos muchísimo para otras cosas. Entonces, bueno, ahora están... lo que se vio es que esos pacientes que se trataban, lo que es actividades cotidianas, parece que las desempeñaban un poco mejor. Pero en estos ensayos el objetivo fundamental no es ese, entonces no están diseñados para evaluar estrictamente eso. Y ahora hay que diseñar otros que evalúen eso estrictamente. ¿Sabes? O sea, tú para cada objetivo el diseño de un estudio es diferente. Eso puede parecer raro, ¿no? Porque desde fuera dices, bueno, pues si están mejor. Ya, pero ¿qué llamamos a estar mejor? Y con esto ha habido tantas cosas que han dicho que un paciente está mejor que no lo ha estado. A lo largo de la historia ha habido infinidad de ensayos que se ha dicho tal, ensayo positivo para tal. Y luego cuando tú has hecho un ensayo más amplio, ya dirigido a analizar ese punto, pues no ha salido. Se ha visto que no. Entonces, claro, pues un poco, siempre estamos con un poco de la precaución, sobre todo por no generar, hay que generar ilusión, pero no falsas expectativas, que no es lo mismo en los pacientes. Entonces, lo mismo, yo creo, vamos a ver, yo creo que esto a lo mejor el ensayo sale bien, yo no lo sé, ¿eh? No tengo conocimientos suficientes para decirlo, pero sí que creo que son fármacos que utilizamos habitualmente, incluso con pacientes con ELA, porque tienen infecciones de orina de repetición, algunos porque tienen dolor articular y utilizamos coxips de estos. Lo que podemos decir los que tenemos pacientes con ELA es que los tratamos con esto y tampoco apreciamos un cambio sustancial, ¿no? Si fuera algo muy, muy espectacular, igual lo hubiéramos visto. Pero eso no quiere decir que no modifiquen el curso de la enfermedad, ¿eh? O sea, sí que te digo que algo espectacular no es, como cuando tú le pones el antibiótico a una meningitis y de morirse pasa a estar bien. Y dices, esto tiene que ser buenísimo porque es un cambio radical. O una persona que yo que sé, que tiene Parkinson y le das levodopa y ¡brum! Pues esto es muy bueno para esto, porque con uno que le estoy dando, ¿no?, a un paciente ya lo estoy viendo, ¿no? En esto, quizá, probablemente yo estoy casi segura de que la respuesta no va a ser de esa magnitud, pero bueno, a lo mejor tiene algo de respuesta y son fármacos que conocemos, que son baratos, ¿no?, que se pueden utilizar y si finalmente sale algo positivo, pues bienvenido, ¿sabes? No quiere decir que no tengan sus problemas, tomar un antiinflamatorio de estos potentes de forma continuada, pues también tiene sus problemas, pero bueno, estamos hablando de palabras mayores, que es una ELA. Este también viene derivado de la plataforma esta informática del Tricals. En este sí que se ha utilizado esta metodología. Y bueno, pues vamos a ver, se trata de que los antirretrovirales modifican cuestiones relacionadas con la lectura del ADN y del ARN, en fin, cuestiones técnicas pero relacionadas con los genes. Entonces, pues se va a explorar esta posibilidad, ¿no? Porque se ha visto que a lo mejor esto podría ser otro de los mecanismos que están influyendo en la enfermedad y es un poco ir a los mecanismos y también es otra alternativa más. Son fármacos que se conocen, que se utilizan hace mucho tiempo porque los pacientes con HIV los llevan muchos años, es decir, que en ese sentido de seguridad son bastante conocidos. Y lo mismo, si pueden inducir alguna modificación que cambie un poquito el curso de la enfermedad, pues lo mismo, ¿sabes? Sería a lo mejor luego una politerapia para los pacientes de muchos fármacos. Bueno, esto sí que es una cosa demostrada ya y autorizada. Nosotros aquí en la Provincia de Liga tenemos bastantes pacientes con mutación SOD1. Yo trato 4 pacientes, también se tratan algunos en Valencia, no sé cuántos tienen, pero a lo mejor también 2 o 3. Y bueno, lo que ha demostrado Tofersen es que en muchos pacientes, no en todos, pero en muchos pacientes con mutación SOD1 consigue una estabilización de la enfermedad, un tratamiento curativo. También hay un ensayo que se está haciendo para pacientes con la mutación que todavía no han desarrollado la enfermedad completa, que posiblemente sean los más interesantes, porque si hablamos de silenciar un gen que es tóxico, pues lo mejor es silenciarlo enseguida. Y bueno, se está tolerando mucho mejor de lo que pensábamos a priori, porque hay que hacer punción lumbar cada 4 semanas y eso es un poquito complicado, pero bueno, yo trato de 4 pacientes
y ninguno se me ha caído del tratamiento, quiero decir que lo toleran bien, y en algunos nosotros ya vemos que va llevando un año y pico, hay que mirarlo un poquito a largo plazo, que van claramente bien, pues, pero alguno no se estabiliza del todo. Entonces, pero bueno, esa diferencia a lo mejor que dices de también que sea son, más... y también el tipo de mutación influye, ¿sabes? Es que en el SOD1 hay muchas mutaciones diferentes y eso influye qué tipo de mutación sea para que vaya mejor o peor. De hecho, el primer análisis que se hizo del ensayo de Tofersen salió negativo. Y salió negativo sobre todo porque se centró un poco en los pacientes que eran rápidamente progresivos. En los rápidamente progresivos parece que no se benefician tanto. Porque ya la dinámica de la enfermedad pues es muy potente y a lo mejor, aunque tú silencies el GNS, pues no es suficiente. Pero en los que no son tan rápidamente progresivos, en los que se ha visto que sí que van mejor. Un tratamiento a largo plazo y bueno, pues también el tiempo nos dirá cómo van las cosas, ¿sabes? De momento se ha aprobado por la Agencia Europea también. Están con el tema de la cuestión de precio, porque me temo que va a ser un precio elevadísimo del tratamiento, pero bueno, ahora mismo esto es la tónica habitual. El acuerdo de precio es el precio de financiación. Es un fármaco, se aprueba por la agencia y después se hace el acuerdo de financiación en cada país. Tú puedes tenerlo aprobado, pero puedes financiarlo o no, como país, como sanidad de ese país. Entonces, se está en esas, es decir, que se logrará un acuerdo de financiación seguro. Ahora hay que ver pues, si también se pone algún límite, que también pienso que a lo mejor hay que ponerlo, en el sentido de que esto estabiliza en qué punto vamos a decir que tratamos a los pacientes, ¿no? Pues realmente para lo que más beneficioso es tratar pacientes precoces y que no estén excesivamente afectados, porque esa es la mayor utilidad. En esto cada uno tenemos una visión, ¿no? La visión del paciente no es la misma que la del médico, no es la misma que la del afectado de otra enfermedad, ¿no? Porque, pues bueno, pues la mía, ¿cuál va a ser? Pues la mía es que veo pacientes con ELA y entiendo eso, pero también tengo que entender que hay pacientes de otras cosas. En fin, cada uno tenemos nuestra visión del asunto. Pero yo creo que si algo tenemos que tener todos en común es que esos precios no se pueden tolerar. Que se puede... Bueno, pues cada uno tiene que hacer desde su ámbito. Cada uno es de su ámbito. Entonces yo creo que son precios excesivos. ¿Y qué hay que hacer para que eso no lo sea así? Pues yo no lo sé. Pues a lo mejor es cuestión de legislación o es cuestión de la política de patentes. Bueno, hay muchas cosas. Bueno, el precio lo pondrá quien haya desarrollado ese tratamiento. El que lo ha desarrollado tiene un coste, quiere recuperar sus inversiones y tiene sus razones, y el gobierno debe tener otras. O sea, pues bueno, pues aquí hay que ver por dónde tenemos que entrar a esto. Pero claro, cada vez tenemos enfermedades más graves que podemos tratar en una pequeña parte del mundo, porque ya me dirás tú que quien tenga esta enfermedad al otro lado del Mediterráneo, que va a llegar allí, eso nunca, nunca. Y eso es justo, bueno. Y hablamos de esto, hablamos de enfermedades infantiles muy graves, es decir, que bueno, no sé, ¿y tú oyes hablar de este tema a alguien? ¿En políticos de o algo? ¿De este tema oyes hablar a alguien? No, no se habla nadie. Cuando hacen, pues no sé, debates políticos o lo que sea, ¿alguien habla de esto? Yo no oigo a nadie hablar. Y es una cuestión muy importante. Muy importante. Habrá que hacer debate, habrá que pues no lo sé. debate. Pero yo a mí me sorprende siempre esto, ¿no? Que este tema es un tema por el que se pasa siempre de puntillas y no hay. Yo creo que la opinión pública también tiene que saberlo. A mí me gusta decirle a los pacientes lo que valen, lo que les pongo. No porque no tenga que ponérselo, ojo. Pues a quien le pongo inmunidad si vale 50.000, digo, mira, su tratamiento vale unos 50.000 euros al año. Que no pasa nada, se lo vamos a poner, ¿eh? De hecho, pero hasta hace poco sí que se enviaban estas cartas. Ya, ¿no? pero esas cartas... No, pero esas cartas eran un poco engañosas. ¿Por qué? Porque decían lo que costaba la hospitalización en pago de hospital. No incluye fármacos, no incluye nada.
solo incluía días de estancia. Un día de estancia vale tanto, tantos días, pero eso no es el coste real. Hoy te ponen una prótesis de, yo qué sé, de rodilla, como la ha puesto pues, a mi madre, que estuvo ingresada 5 días y lo que vale son 5 días, pero bueno, está la prótesis de rodilla, lo que vale. Y los antibióticos que te han puesto, y el personal del quirófano que te ha operado. Bueno, en fin, que no es solamente eso. Y la prueba la tienes cuando vas a la sanidad privada a hacerte algo. Sí, sí. Entonces, claro, tú ya te dices, uy, madre mía, pues aquí esto vale esto, agárrate lo que deberá valer lo otro. Que no pasa nada, no es para no hacerlo, pero sí que es cierto que hay que saber lo que valen las cosas y priorizar y darle el peso y darle el peso a las cosas. Pues a lo mejor resulta que en nuestro país necesitamos apostar más por sanidad y menos por otras cosas. Yo qué sé, ¿no? Y dices, vale, pues yo pienso que sí que hay que financiar todas estas cosas. Bueno, pues esto nos cuesta tanto, ¿vale? Pues entonces en los presupuestos vamos a darle más peso a esto y vamos a quitárselo a lo otro. ¿O no? O a lo mejor resulta que nos interesa más prevenir accidentes de tráfico para que, bueno, pues, pero que haya un análisis de todo esto. Y en enfermedades neurodegenerativas espero que dentro de poco tengamos tratamientos para esta y para muchas. Y va a ser una cuestión importante porque van a ser tratamientos muy caros. No sé los que van a ser, pero van a ser muy caros, seguro. ¿Cuándo un paciente está en fase terminal? Pues un paciente está en fase terminal cuando las funciones vitales están en una situación en la que, salvo que pongas unos medios concretos, el paciente fallecería. Entonces, esto es dicho así, parece fácil. Si yo tengo, pues no sé, qué decirte, un cáncer metastásico, pues si no tengo un soporte, pues ya sé que. Pero claro, ¿qué pasa en enfermedades como ELA? Que los soportes vitales los ponemos desde muy pronto, bueno, muy pronto, o no tan tarde en la enfermedad, ¿no? Entonces, a la fase terminal van a llegar pacientes que tienen una fase terminal porque no llevan ningún tipo de soporte, o bien porque llevan un soporte y ya también se están agotando los recursos del soporte. Y todo esto, ahora mismo vivimos un momento un poco complejo. Yo, que llevo muchos años viendo la enfermedad, me di cuenta que estamos en una fase un poco diferente. Vamos a ver, durante muchos años, estoy hablando de hace 15, 20 años, vamos a decir que una reivindicación muy importante de los pacientes era la muerte digna, el derecho a, ¿no? Esto era quizá un eje súper importante de la enfermedad, pero ahora no estamos tanto en eso, estamos en la parte de soportes para prolongar la vida lo máximo posible. Esto obedece a la evolución social, que es así, ¿no? O sea, y tiene sus fases. A lo largo, yo ya llevo trabajando unos cuantos años y te das cuenta que siempre hay unas fases. Entonces, ahora mismo, la tendencia de tal es la de apurar mucho más las medidas de soporte vital que antes, ¿no? Antes había muchos más pacientes que no querían acceder, por ejemplo, a una traqueotomía. Y ahora hay muchos más pacientes que se plantean tener una traqueotomía, ¿no? Pues posiblemente pues porque los cuidados sean mejores, porque los aparatos sean mejores, más prácticos, pero también detrás de eso hay un cambio filosófico respecto a la vida y a otras cosas, ¿no? O sea, no solamente es esto. Entonces, en un paciente que no tiene un soporte tan intenso, como no lleva una ventilación invasiva ni nada, pues ¿cómo lo vamos a ver? Pues un paciente que tiene una respiración inestable, una frecuencia cardíaca inestable, que tiene ya muchas alteraciones que decimos vegetativas, de sudoración, de tal, cambios cognitivos a veces en relación con el malestar. Cuando uno está en ese punto, decimos en una fase terminal. Cuando es un paciente que lleva una ventilación invasiva, pues lleva una ventilación invasiva. Eso, el aparato va a seguir funcionando. ¿Cómo lo vamos a saber? Pues generalmente porque hay otras complicaciones. Pues a lo mejor pacientes que tienen complicaciones cardiovasculares, con una función cardíaca mala, mucha inestabilidad de las tensiones arteriales, o si por ejemplo tienen una infección, una fiebre o una infección que no se puede controlar, pues porque está colonizado por gérmenes que ya no son, y lo veríamos más por esas cosas, ya no tanto por la respiración, que viene a ser un poco lo que casi siempre nos llama la atención, ¿no? El ritmo respiratorio es lo que tú ves más en un paciente. Yo creo que esto, en esta enfermedad,
La mayoría de veces es una decisión personal si uno está en una fase terminal o no. ¿Qué es para ti una fase terminal? Y ahí hay que darle mucho valor al aspecto psicológico del paciente. Yo muchas veces hablando con los pacientes, yo les pregunto, ¿tú de qué disfrutas de la vida? Porque para mí la clave no existe en una fase terminal o no, sino qué está disfrutando de la vida. ¿Qué disfrutas? ¿Qué te produce disfrute? ¿Qué te gusta? ¿Y qué haces a lo largo del día que te produzca satisfacción? Y si es algo, es algo. Y si no es nada, ya no es nada. Para mí es el punto clave. Casi siempre yo me centro en eso con el paciente. ¿A ti esto te permite disfrutar de algo? ¿Te en la que estás? Pues no, yo estoy sufriendo todo el tiempo. Ya no podemos hacer más y estás sufriendo todo el tiempo, pues vamos a llamarle a eso una fase terminal, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad genética, significa que hay un gen que condiciona una enfermedad. Entonces, esa persona lo tiene, muchas veces le viene heredado de los padres, pero también puede ser una mutación nueva. Los genes nuestros genes no son exactamente los mismos que nos mandaron nuestro padre y nuestra madre, porque tenemos muchas mutaciones. Esas mutaciones a veces son buenas, a veces son indiferentes y a veces producen enfermedad. Una mutación no es sinónimo de enfermedad. Yo pongo siempre el ejemplo de los ojos azules. Quien tiene los ojos azules tiene una mutación y no fabrica melanina en sus iris. Eso es una enfermedad. No, está bonito, ¿no? Y es una mutación, ¿no? Entonces, una mutación no quiere decir necesariamente que es una enfermedad. Pero las mutaciones que producen enfermedad, que llamamos mutaciones patogénicas, se heredan. La tuya puede ser la primera, pero tú la puedes pasar a tus hijos. Entonces hay que saber qué mutaciones, qué tipo de herencia tiene, primero para hacer el consejo genético, ¿no? De la gente que aún no ha tenido hijos, que pueda tener hijos sin la mutación. Ese es el primer paso. Si tú tienes una mutación y aún no has tenido hijos, o vas a tener hijos más adelante, mediante técnicas de reproducción asistida se puede garantizar que se implanten embriones que no tengan la mutación. Eso es lo mejor, porque tú erradicas ahí, ya cortas la cadena, ¿vale? Si ya has tenido hijos, tiene implicaciones para tus hijos. Y ahí, dependiendo del gen, hay que ver primero cómo se hereda y segundo, hay genes que aunque se hereden no tienen una penetrancia completa. Es decir, hay portadores que siempre que sean portadores acaban desarrollando la enfermedad y portadores que pueden desarrollar la enfermedad o no, o la desarrollan tardíamente. Eso también cambia un poco la situación, ¿no? Porque si yo tengo una enfermedad que voy a desarrollar a partir de los 85 años, pues a lo mejor me da igual. Bueno, pues la voy a tener, pero fíjate tú, si a lo mejor me he muerto a los 80 de un ictus o yo qué sé, de lo que sea, o no, o lo tengo y me moriré de esto, pues como me podría morir de cualquier otra cosa. Pero claro, eso no es lo mismo que es una enfermedad que tú sabes que es de rápida evolución o que empieza pronto, ¿no? Todo eso tiene que ver con identificar el gen y qué va a pasar, ¿vale? Y a partir de ahí, hoy en día, sí que tenemos tratamiento para un gen. Si resulta que tú tienes una mutación en el gen SOD1 que te diagnostican y tienes un hijo de 25 años y tiene una mutación SOD1, pues a lo mejor esa persona lo que requiere es un seguimiento, aunque esté sano, anual o lo que sea. Hoy en día se pueden hacer cosas como medir neurofilamentos, tal, para saber si hay mucha degeneración y en cuanto empiece la enfermedad, tratarlo. Porque tratamiento precoz para otras formas no hay a día de hoy. Solo tenemos tratamiento precoz para esta. Precoz entendido como un tratamiento que aplicado pronto modifica el curso de una enfermedad. Lo demás lo tenemos que aplicar cuando el paciente lo necesite. Una ventilación asistida, lo que sea, pero un tratamiento precoz significaría que yo a los primeros síntomas pudiera darlo para evitar que el paciente tenga la enfermedad. Bueno, primero animaros a que yo sé que la gente, pues cada paciente le gustaría que mañana hubiera un tratamiento y a mí también me gustaría, pero eso no es así, no va a ser así, que de hoy para mañana tengamos cosas, pero sí que lo que sí que os puedo decir, os puedo decir a vosotras y también a los pacientes, es que estamos en el momento de la historia de la enfermedad en la que más se está investigando y en más líneas se está investigando, en el que se ha sensibilizado bastante a las autoridades sobre esta enfermedad.
se conoce, se hacen cosas, la gente, todo el mundo sabe lo que es una ELA. Hace 20 años la gente, tú decías ELA y no sabía ni lo que era, ni muchos médicos tampoco. Entonces, toda esta campaña de divulgación y tal ha funcionado. Se sabe lo que es la enfermedad, se investiga muchísimo. La atención a los pacientes también ha mejorado mucho. Ahora hay unidades, muchísima gente, no todo el mundo tiene acceso por donde vive, por donde está, pero muchísimos pacientes se controlan de una forma multidisciplinar, se cuidan aspectos como su nutrición, el dolor, técnicas para quitarles el dolor de invasivas, respiración, todo. Y todo eso es un avance muy importante que ya se está haciendo. O sea, que yo creo que estamos en una fase en la que la enfermedad se ha cobrado mucha más importancia y que se está haciendo mucho. Los frutos tienen que dar, hay que dar frutos, dará frutos la investigación. Yo digo que para cada paciente, pues es un poco desesperante decir, yo me veo peor cada día y no me pone nada usted que está mejor. Pero esto no es como nosotros desearíamos, ojalá. Y luego también recalcar la fuerza que tenéis vosotros como asociación, ¿sí? A la hora de los logros en investigación y asistenciales, las dos cosas, que son dos aspectos diferentes de la enfermedad que son muy importantes. La investigación para curar, pero también facilitar la vida de los enfermos.